Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán, una mañana de viernes. Hoy estamos ya viernes 16 de noviembre. Esta es una fecha especial también, el viernes 16 de noviembre en El Salvador. Recordamos también a los jesuitas de la UCA. Es una fecha importante para el país recordar acontecimientos que marcan mucho la historia de nuestro país. Hoy estamos viviendo nuevas cosas, pero también es bueno siempre recordar a esos mártires, a esos que han ofrendado su vida por nuestro país, por el bien de nuestro país, por la paz, por el desarrollo, por el progreso de nuestro país. Un saludo muy especial a toda la comunidad jesuita en El Salvador. Vamos a platicar esta mañana con un buen amigo, Raúl Martínez, conocido socialmente como Logan, que está conmigo. Vamos a hablar del tema de las caravanas hacia los Estados Unidos y también vamos a hablar sobre las elecciones recién pasadas en Estados Unidos, las que les llaman midterm elections, que son elecciones de medio periodo. De eso vamos a platicar con Logan, con Raúl Martínez, abogado de la República, para que nos pueda plantear qué es lo que ha pasado en Estados Unidos, qué se nos viene. Y Raúl también es un analista de la política internacional y por eso lo hemos invitado. Raúl, gracias por venir con nosotros. Muy buenos días y también un saludo a la respetable teleaudiencia. También un justo recordatorio del martirio de los sacerdotes jesuitas, así de como sus dos colaboradoras, Elba y Celina, y también la reflexión histórica del llamado a la paz y el aprendizaje a esas lecciones. Gracias, amigo Raúl, por estar con nosotros. Vamos a tener una interesante plática hoy. Hablemos de la caravana, vamos a hablar de los Estados Unidos, las declaraciones de Donald Trump sobre este tema de las elecciones en su país. De esas cosas vamos a hablar esta mañana de viernes. Quédese con nosotros, ya regresamos. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos ya en Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir quedarse con nosotros. Recuerde, nuestra señal la puede seguir también en tvx.com.sb, nuestra señal en vivo, y también en nuestro canal de YouTube puede seguirnos en Informa TVX. Ahí va a encontrar nuestra señal en vivo y en directo. Raúl Martínez, abogado de la República, analista de política internacional, me acompaña esta mañana para poder hacer ese análisis de algunas cosas que muchas veces no es fácil entender qué está pasando en el mundo, qué está pasando con Centroamérica. Pero quiero comenzar, Raúl, preguntándote un poquito sobre las elecciones de midterm, que le dicen en Estados Unidos, de medio periodo, que se dan, inclusive mucha comunidad salvadoreña participando como ciudadanos ya de Estados Unidos, participando de estas elecciones. ¿Qué expectativas? ¿Qué era lo que se estaba eligiendo aquí? Algunos dicen que todo el tema migratorio también, de las caravanas, que luego vamos a hablar de eso, tenían mucho que ver con la actitud, qué actitud iba a tomar Donald Trump, si eso le iba a afectar o eso le iba a beneficiar, al final cómo quedan las cosas. Pero yo quiero, en primer lugar, Raúl, preguntarte qué significado tienen estas elecciones que recién pasaron en Estados Unidos. Bueno, hay que darle diversas lecturas. En estas elecciones se visualizaba la renovación del Congreso. Al mismo tiempo se iban, de los cuales 39 de los 50 gobernadores iban a entrar también a elección popular y diversas instancias. El Senado y la Cámara de Representantes y los gobernadores forman parte importante en el devenir político de un Estado federal como lo es Estados Unidos. Cabe destacar de que el plan mediático precisamente por parte de los republicanos, que puede especularse el tema migratorio, le trajo réditos políticos por un lado. Por otro lado, también la resistencia social y el papel aparentemente favorable para la migración por parte de los demócratas dio una repercusión en la Cámara de Representantes. El Senado sí mantuvo el control, los republicanos, en donde precisamente a nivel de jerarquía parlamentaria bicameral se visualiza el control y la nominación del órgano judicial, de los jueces. Recordemos de que el nombramiento del órgano judicial en Estados Unidos es por vida, por parte de la nominación directa del presidente, y pasa por el Senado por la discusión de sus candidaturas. El presidente nombra a la Corte de Justicia de los Estados Unidos y eso es permanente. Hasta hasta que el magistrado dura toda la vida. Y el control republicano de la visión de Trump ha sido eminentemente conservador. Entonces, eso avisora de que la etapa y
que está viviendo Estados Unidos es una etapa determinante que está sentando precedentes negativos en la historia contemporánea, porque ya se dice abiertamente lo incorrecto, y lo incorrecto se asume como una política normal, y me refiero a la política racista, xenofóbica, y negar también el planteamiento del derecho internacional. ¿En qué podemos decir de que la política interna de los Estados Unidos, después de las elecciones, se ve que violenta el derecho internacional? Es cuando Donald Trump lanza la moción, la iniciativa de negar la ciudadanía para aquellas personas que nazcan en territorio norteamericano. Quiere decir de que se violenta, por un lado, la Carta de la Constitución de Estados Unidos, como visto como un derecho sagrado, de un derecho natural, como también se violenta el derecho internacional. El derecho internacional reconoce la tutela de la migración y los derechos universales para aquellas personas que nazcan en un territorio ajeno al de su origen, como una garantía extraterritorial de protección. Pero ahora la conformación posterior de las elecciones también refuerza esa posición, porque con su discurso anti-inmigrante, Donald Trump reforzó su voto republicano e implementó precisamente con dardo precisamente lo que él quería, lo que se esperaba. Pero mira, Raúl, yo quiero preguntarte, porque muchas veces nos confundimos en este tema del bipartidismo en Estados Unidos, los demócratas por un lado, los republicanos por otro. Uno dice, y alguien decía aquí en este set, pero mira, me decía, no ha habido nadie tan anti-inmigrante que el mismo Obama. O sea, que es una política de los Estados Unidos el tema de la migración. O sea, no es porque va a llegar un presidente demócrata que las cosas van a cambiar en los Estados Unidos. Así lo analizaba alguien acá. Es que efectivamente Obama ha sido el presidente que mayor deportación tuvo en una escalada de tiempo, pero Donald Trump institucionaliza ya una visión racista, y la administración sistémica, tanto del Partido Republicano como el Partido Demócrata, siempre va a ir a favor del establishment, jamás va a ir a un favorecimiento de las mayorías. Cada quien responde a su lobby, tanto el Partido Republicano y Demócrata responde precisamente de quién financia su campaña, de los intereses corporativos, pero nunca precisamente van a tener un guión específico, a no ser que tenga un rédito electoral, una proyección. Por ejemplo, citando el ejemplo que tú planteabas, la política exterior de Barack Obama aparentemente fue positiva, pero es responsable también de la masacre y desestabilización en el Medio Oriente, la primavera árabe, el caso de Libia, la agresión constante contra Venezuela. Se dieron los golpes parlamentarios, se empezó la línea de la judicialización política. Con Donald Trump se mantiene una injerencia más agresiva, más visceral, y genera una desestabilización con el tema de la guerra comercial con China. Y para intereses de América Latina, él promueve una política exacerbada del neofascismo que se está posesionando en América Latina al respaldar la moción de un presidente electo, Bolsonaro, en Brasil, que representa la nueva visión neofascista, y se ve normal. Al mismo tiempo... Claro, se ve las inhabilitaciones políticas también se ven normales. Es correcto. El hecho de esto que decís tú, la judicialización de la política, por ejemplo, en el caso Ecuador, en el caso Brasil, en el caso Argentina, cómo se ha visto la injerencia de otro tipo de poderes fácticos, ¿verdad?, que están teniendo una injerencia, una determinación en cada uno de nuestros pueblos, y como en Estados Unidos no pasa nada. O sea, tú lo estás diciendo muy bien, o sea, es como normal ver estas situaciones. Tú lo calificas como un neofascismo, algo que se realmente raya en las imposiciones, ¿verdad?, de que así lo quiero, que así lo he diseñado en América Latina. Bueno, hagamos un paralelismo, hagamos un ejercicio para la teleaudiencia. Bolsonaro y Donald Trump, ambos hicieron en su campaña frases abiertas a la misoginia. Donald Trump fue acusado de acoso sexual
y actos sexuales inapropiados. Bolsonaro dijo abiertamente que las mujeres deberían de ganar menos porque están embarazadas y pierden demasiado tiempo y la productividad de ellas baja. Dijo, prefiero que se mate a un hijo mío que sea homosexual, dijo Bolsonaro, y Donald Trump tiene una política de intolerancia hacia la diversidad sexual. Entonces existe un discurso paralelo. Y precisamente fue el primer presidente en la coyuntura electoral que se estaba generando, o sea, en el propio seno de la etapa álgida de las elecciones en Estados Unidos, Donald Trump respaldaba a Bolsonaro. Entonces, eso nos dice también su línea que hay. Pero entonces, mira, Raúl, yo quiero que nos ayudes a entender. Las sociedades nuestras están demandando también este tipo de líderes en América. Habría que hacerse un ejercicio de autocrítica de parte de las izquierdas, de los movimientos progresistas y democráticos. Para que se produzca un Donald Trump, para que se produzca un Bolsonaro, para que se produzca el sujeto político, es porque la izquierda se los permite o las fuerzas democráticas. El vacío y el papel que no juegan y dejan de jugar es llenado precisamente con las fuerzas reaccionarias que buscan siempre privilegiar al estado de poder existente. Entonces, esta nueva ola no es algo que se gestó. Mucha gente vota por candidatos que a todas luces representan un retroceso histórico, pero lo ven como una moción de voto de castigo, voto antipartido que está en el gobierno, sin pensar en la dimensión a mediano y a largo plazo. Pero también la habilidad de estas fuerzas neofascistas, de estas fuerzas de derecha, de jugar con la subjetividad y básicamente de la opinión millennial contemporánea. La capacidad mediática de romper la memoria histórica y el sentido de conciencia crítica. La gente lee ahora en caracteres, analiza en caracteres de Twitter, en el espacio de Facebook, pero en el espacio de la foto de Instagram, pero no te profundiza en un análisis de coyuntura nacional. La gente muchas veces ya ve menos televisión y, por ejemplo, el ejemplo de este canal. Yo tengo la percepción que este canal se ve más en redes sociales. ¿Yo qué es lo que hago? Conecto en mi red social y estoy viendo en vivo este canal. Y eso yo que soy ya una persona ochentera, ya mi música ya se escucha en la radio láser. Y los jóvenes, ¿cómo no lo hacen en una aplicación de un teléfono celular? Vamos a ir platicando, Raúl, sobre lo que los países dejan de hacer, no solamente el tema de izquierda o derecha, lo que los países dejan de hacer y que permiten que temas que uno cree que han sido superados regresen, ¿verdad? Temas como el hecho de que se puedan reprimir todavía, como en los años 80, manifestaciones de la población que está diciendo algo, demandando algo, pero ¿qué se ha dejado de hacer? Es un buen planteamiento que has hecho y vamos a continuar profundizando sobre eso. Ya regresamos, quédese con nosotros. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Hoy es viernes. Leonel Herrera los espera también para llevarles una nueva propuesta en plataforma, un nuevo tema de coyuntura. Los espera esta noche, 7 de la noche, una propuesta de Leonel Herrera. Y el próximo domingo, recuerde, a las 8 de la noche, el comité, el debate de los jóvenes, con una nueva propuesta. Un nuevo grupo de jóvenes vienen a debatir en nuestro canal sobre el tema electoral. Domingo, 8 de la noche, el comité, el debate de los jóvenes. Y también a las 9 de la noche del día domingo también puede disfrutar de Geopolítica, un espacio con el doctor Armando Briñis, que va a llevar un tema nuevo de la geopolítica. Esas son las propuestas originales de TVX. Gracias por seguir en sintonía de nosotros. Raúl Martínez Logan me acompaña para analizar un poquito la política internacional y sobre todo de los Estados Unidos. Entonces, si nosotros estamos en un panorama, Raúl, de decir, en el mundo, en América, sentémonos en América, se han dejado de hacer muchas cosas, la izquierda dejó de hacer muchas cosas y le ha permitido movimientos de derecha retomar el poder. Veía una noticia recién, en el caso de Argentina, Macri dice, miren, Aerolíneas Argentinas, que le generó una huelga hace unos días, dice, Aerolíneas Argentinas es del Estado, pero necesitamos hacerla privada porque
está causándole mucha pérdida. Y usted y yo, dice él, tenemos que poner plata para que Aerolíneas Argentinas funcione. El tema de la privatización que creíamos se había superado, que el Estado ya había dejado de privatizar cosas, Macri las retoma. Pero estas cosas realmente le dan a América Latina un avance o le dan un retroceso, Raúl. Yo creo que el mayor error que puede tomar una fuerza de avanzada, una fuerza de izquierda, una fuerza revolucionaria, democrática y progresista, es dormirse en sus laureles y creer que los avances no pueden ser regresivos. Todo avance puede retornar a su pasado y a su origen, que precisamente causa la contradicción social. No es extraño lo que está pasando. Y las aristas de este planteamiento debe de hacerse. Yo creo que lo más revolucionario que puede hacer las izquierdas en América Latina es ser autocríticas y precisamente entender de que usted puede hacer un proceso desde el Estado, pero si en el Estado usted no establece el elemento de estudio, de conciencia y que el pueblo mismo se empodere para que él mismo precisamente defienda esos logros, es importante. Pero eso pasa aunque la izquierda tenga la humildad, tengamos la humildad, porque yo soy una persona de izquierda, en cederle al pueblo el poder también. O sea, no podemos nosotros estar desde los dictados de un escritorio diciéndole a las personas defienda X y cosa, porque entonces yo soy un Estado asistencialista, soy un Estado keynesiano, pero no soy una fuerza revolucionaria o una fuerza de transformación estructural. La transformación estructural parte de la deconstrucción interna, parte de la renovación del pensamiento constante. Entonces, las izquierdas precisamente hemos caído en el error, además de no generar mayores espacios de participación política de cuadros jóvenes. Aún así, siempre debe de estarse pensando. Yo creo que el modelo que ha hecho un ejemplo positivo para ello es Cuba, por ejemplo, con el presidente Díaz-Canel. Después del liderazgo histórico de la revolución y el paso de transición de Raúl Castro al planteamiento de continuidad histórica del presidente Díaz-Canel, demostró de que no se le tiene miedo a ello. Díaz-Canel tiene una cuenta de Twitter y pasa y se conecta con la juventud de su tiempo. Vemos por otro lado también un liderazgo como Evo Morales, que tiene el crecimiento per cápita mayor que de América Latina en este momento. Ojo con eso. Y Evo Morales ha logrado también dotar del poder popular y social, no desde el Estado, sino desde la descentralización, para que las comunidades administren sus recursos, se arman plebiscitos y consultas zonales de las transformaciones que deben de hacerse. Ojo con ese elemento. Lo está haciendo Evo Morales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno cuando ve, por ejemplo, situaciones en que se manipula la subjetividad, y para regresar un poco al tema, por ejemplo, el tema de la migración y cómo incidió en las elecciones. Ojo, ¿es que acaso nuestros ojos estaban ciegos y no supimos darle lectura a lo que pasó en el Mediterráneo cuando las migraciones de refugiados de Libia se estaban moviendo a Europa, Europa se cerraba? No supimos entender de que ese problema de migración y la manipulación y la instrumentalización de eso no nos iba a llegar a América Latina. En el caso de la migración hay que entender que es el producto de la civilización y es algo invívido de la especie humana, es un derecho humano fundamental. Pero mira, volviendo al tema, digamos, de lo que se deja de hacer, Raúl, también las grandes revoluciones que se fijaron desde los años 80 que iban a pasar en América Latina, que nos planteaban el hecho de votar dictaduras militares, de votar esquemas capitalistas, neoliberales, se le da la oportunidad a la izquierda, hablando del tema de izquierda en América Latina, se le da la oportunidad a la izquierda de gobernar y
muchos o se equivocan de cómo conducir el país, como igual se le señala al FMLN aquí, que todo el mundo esperaba una revolución en todos los sentidos, y apenas dicen ha venido a administrar lo que Arena le dejó. Así lo están planteando muchos analistas. Igual en América Latina muchas cosas se dejan de hacer por falta de valor de enfrentar a esos grandes capitales, de enfrentar a esos grandes movimientos que tienen mucho poder, a los poderes fácticos. También la izquierda no logra penetrar de lleno a cambiar estructuras como tú la estás planteando. Yo planteo que también uno de los pecados nuestros es no tener una estrategia comunicacional y de conectarnos con la gente. ¿Cómo puedo yo irle a platicar a alguien de la capa media urbana de San Salvador que los logros que se dan en el campesinado, en la zona rural, también son beneficiosos para ellos? ¿Cómo puedo hablarles de solidaridad a ellos si yo como desde el gobierno o como sujeto político no he platicado con las capas medias precisamente para sensibilizarlo? Ese es un pecado que se ha cometido, a pesar de que tú tienes el logro que es tangible y objetivo. ¿Cómo puedo yo decir, por ejemplo, que el tema que hizo las relaciones comerciales y las relaciones diplomáticas en su dimensión con China favorecen el país y el traer toneladas de arroz benefician? Pero yo solamente me quedo con la noticia oficial, pero no me pongo a debatir y a platicar con la gente. No me voy a sentar con el universitario joven. Mira, tenemos oportunidades y también se pueden generar oportunidades de empleo con el restablecimiento de las relaciones de la primera potencia emergente mundial. Entonces yo me quedo dormido en mis laureles desde la burocracia institucional y no hago se conecte. Y pienso yo que la burocracia es el máximo logro, a pesar de que también tiene su mérito ser eficiente y eficaz. Pero en el caso de los gobiernos, dos gobiernos del FMLN, por ejemplo, que es la izquierda que ha gobernado el país en los últimos años, ¿cómo poder decir? Mauricio Funes vendió la idea, mi gabinete va a ser un gabinete por meritocracia. Pero ¿qué pasó, Raúl? ¿Qué pasó? El gobierno de Sánchez Serén, mucha gente dijo, hay cabezas pensantes en este país, hay gente de izquierda en este país, en la academia hay gente con pensamiento de izquierda, y esa gente nunca se le dio la oportunidad. También estas cosas han pasado en América Latina y han pasado en El Salvador. Una de las lecciones que dejó Brasil con la instauración del fascismo por parte de Bolsonaro es que la zona noreste de Brasil, que recibe los paquetes de asistencia, votó. Pero la crítica que hacían los intelectuales en Brasil y que aplica en El Salvador, a la luz de tu pregunta, es entender de que la institucionalidad del Estado no representa el poder real. La izquierda, si nosotros como izquierda creemos que por administrar el Ejecutivo o tener una mayoría parlamentaria tenemos el real poder, estamos totalmente equivocados. Nada más tenemos temporalmente, fruto de una coyuntura temporal, valga la redundancia, la administración de la cosa pública, pero el poder real no está ahí. El poder real está en la movilización de conciencia del pueblo, operando e increpando esto. Yo creo de que también en la justa dimensión, sin obviar los errores, porque también salir a la defensiva, la gente lo que espera es, somos autocríticos, debemos de ser autocríticos. Escucho su crítica, humildemente acepto la crítica y tomo nota, no solamente me quedo yo sentado administrándolo. Entonces yo creo que estos elementos plantean una visión que en esta coyuntura la izquierda debe tomar, retomar el concepto de la batalla de las ideas, para que los grandes emporios mediáticos no manipulen la subjetividad y la debilidad presente de esta generación, que es el exceso de información, pero una mínima desarrollo de conciencia. Bueno, me voy a quedar con esa parte, porque yo quiero también dejar planteado, en estos procesos que se van dando en América Latina también, Raúl, y en El Salvador, algunos dicen, es que todo debe comenzar por el tema de la educación de nuestros pueblos. Sí, pero imagínense, datos dicen que
nuestro sistema educativo no se renueva de hace muchos años ya, como 15 años que no se pueden renovar ni los libros de textos, ni las asignaturas, ni el perfil del docente. ¿Cómo podemos hablar de la transformación esta, Raúl, si nosotros no le estamos apostando al tema educativo, donde vienen formándose los jóvenes, los niños, lo que tú estás hablando, toma de conciencia y todo, conocer la realidad? Pero si desde el sistema educativo no lo logramos hacer, muy difícil. Vamos a ir platicando con nuestro invitado Raúl Martínez Logan sobre el tema de políticas internacionales, Estados Unidos, migración, problemas de cómo se ha gobernado en los últimos años en América Latina y qué es lo que nos depara luego de que en Estados Unidos también están habiendo cambios importantes. Esa es la apuesta para el próximo bloque. Ya regresamos. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir quedarse con nosotros. Si usted quiere tener nuestra señal en vivo, tvx.com.sb es el lugar que usted debe buscar en el internet para obtener nuestra señal en vivo y en directo. Raúl Martínez, abogado de la República, analista de la política internacional, me acompaña en esta oportunidad, en esta mañana de viernes, platicando sobre los Estados Unidos, el tema migratorio de América Latina, cómo se ha estado gobernando. Raúl, volviendo al tema de las migraciones, se dice, mire, este es un fruto de algo. Esta no es una casualidad que la gente, voy a insistir en esta palabra que me gusta, que dice Dagoberto Gutiérrez, dice, es que no es migración, es un éxodo que está pasando. La gente quiere irse ya, la gente ya no quiere regresar. Este tipo de situaciones, de eventos sociales que están pasando en nuestra América Latina y en nuestros países, habla muy bien de lo que la gente está padeciendo. Y aquí no es Cuba, y Honduras no es Cuba, Honduras no es Venezuela, no, Honduras es Honduras y El Salvador es El Salvador. Entonces, ¿cómo poder entender, cómo lograr dimensionar, Raúl, esto que está pasando? Bueno, importante, y yo quisiera invitar a la teleaudiencia que desmenucemos el tema. Esto es como tenemos que ir separando la madeja del telar. Óigase bien. En Honduras es el país centroamericano que tiene mayor influencia de los Estados Unidos. Tiene 2 bases militares, tiene Palmedora y tiene otra. Es también la que es derivada de un rompimiento institucional, de un golpe de Estado, y es donde aparentemente existe mayor cooperación de los Estados Unidos. Pero al mismo tiempo es el país en donde mayormente se ha reprimido los derechos civiles y derechos fundamentales, matando a luchadores sociales, también fraudes electorales, arbitrariedad del órgano judicial, y donde la OEA y el mundo no volteó a posar los ojos ahí. La migración, dependiendo de cómo usted lo pueda ver, un éxodo, lo que sea, primero y sobre todo hay que plantearlo en su dimensión humana. Es un derecho humano fundamental. Y lo que se generó es una crisis humanitaria. Y preguntémonos, ¿quién se benefició? Y las aristas de esta crisis humanitaria, que también decantó en El Salvador y no se logró consolidar en Guatemala. La migración diaria siempre se da. Hay un sistema económico subterráneo del crimen organizado que depende de este fenómeno social. Muchas personas sacrifican su patrimonio para aventurarse a esto. Es una crisis que se da en nuestra región y tiene un origen estructural. Y gran parte de la crisis estructural la tiene el gobierno de los Estados Unidos por la política implementada a lo que se está generando. O sea, la crisis de migrantes también tiene una cuota de responsabilidad de ellos, además de los gobiernos y el sistema económico que vive acá. Ahora bien, ¿quién convocó a esta caravana? ¿Quién fue la estructura responsable? En ese momento fue un gran boom mediático. No tardó en replicar en El Salvador, en la etapa de una antesala de campaña electoral presidencial, que no tuvo las connotaciones como Honduras, pero sí tuvo una connotación importante humanitaria. Hay que decirlo en su justa dimensión, la Cancillería
accionó todo su aparato en torno a la ruta del migrante para atender a las personas. Hubieron llamamientos y ciertos cables internacionales hablaron de que inclusive había financiamiento paralelo, pero no podemos decir de que toda la gente está siendo financiada. Lo que sí podemos decir de que este fenómeno tuvo también un impacto en las elecciones de Estados Unidos. ¿Cuáles fueron los impactos primeros que se dio? Se vio bien que Donald Trump elevara su discurso antiinmigrante, precisamente en el seno y en el álgido momento de definición del voto. Habló de militarizar hasta más de 15,000 efectivos militares, desplegando más ejército de lo que tiene en Libia, de lo que tiene en Afganistán. Ojo con este detalle, porque esto significa también millones de dólares que se invierten a la defensa nacional, sin el paso del Congreso, porque todo presidente en todas las constituciones del mundo facultan que el uso del ejército tiene que pasar al Senado. Me estás insinuando, Raúl, que esto puede nacer, inclusive estas caravanas pueden haber nacido para beneficiar a la política de Donald Trump, de decir, miren, esto nos viene, pero yo soy así, pero yo me voy a comportar así, pero voy a proteger a América, como dicen ellos. ¿Me estás diciendo que es así? Lo que yo estoy diciendo de manera concreta y objetiva y sin menor duda es que Donald Trump supo utilizar ese hecho. ¿Crees que él patrocinó esto? Yo puedo decir de que Estados Unidos siempre ha sido experto en las conspiraciones y que la mejor conspiración es la que no se detecta, pero los efectos políticos son evidentes de quien los crea. Porque no parece raro, Julio Villagrán, que ahora el tema ya no es agenda mediática mundial, porque ya no se está hablando de este tema. Hay caravanas y Donald Trump también, ojo, en la exacerbación que está diciendo, grupos civiles armados están en la frontera. Y también Donald Trump ha dicho al ejército de los Estados Unidos que puede disparar a un campesinado pobre migrante. Entonces, toda esta gente ha sido manipulada para irse para allá. Yo veo que sí. Tengo la percepción de que así es. Pero mira, Raúl, hay una verdad que no podemos negar. Y es que lo que ha pasado es una visibilización del problema, porque se dice 300 salvadoreños salen a diario del Salvador hacia los Estados Unidos. O sea, lo que pasa es que hoy se hizo la caravana, pudiéramos decir, se armó todo un show alrededor de esto y salieron para allá. Y las cámaras los enfocaron. Pero esa es una realidad que pasa todos los días en El Salvador. Por supuesto, es que nadie quiere decir de que el hecho de que algo sea generado no obvia las causas. O sea, tenemos que existen grandes caravanas de migrantes en Europa, en el paso del Mediterráneo. Nadie está diciendo nada de los argentinos que están saliendo, ojo, porque estamos hablando de la migración. Ahorita en un gobierno neoliberal de derecha como Macri, muchos argentinos están yéndose a los países, pero no es agenda mediática. Y se ha elevado el índice de migrantes en un gobierno de Macri. Nadie ha dicho nada de que Brasil en sus fronteras las ha cerrado también. Pero todo el mundo en su momento vio que en Venezuela se dio una crisis migratoria, que tuvo un conflicto político con Colombia. Entonces, ¿qué está detrás de todo este panorama y este teatro de operaciones? Llama la atención que en Nicaragua no se generó una caravana de migrantes y también hay migrantes nicaragüenses. ¿Por qué precisamente en Honduras y en El Salvador se generó esto? O sea, yo creo que nadie con el mínimo conocimiento no puede especular de que hay algo. Y ojo, y yo también no estoy obviando, Julio, que la desigualdad estructural económica expulsa a las personas connacionales a migrar. No estoy diciendo de que no es una crisis humanitaria. Lo que estoy diciendo es que esto fue inteligentemente utilizado para la finalidad electoral del Partido Republicano y la visión extremista y racista de Donald Trump. Y en el contexto de las elecciones en El Salvador, por rebote o de manera directa, ¿cómo impacta esto, Raúl? Bueno, habrá que ver. Primero, mediáticamente, yo creo que la rápida reacción del Ejecutivo y que ningún candidato presidencial quiso tocar el tema a profundidad, hay que decirlo.
Eso es muy cierto, eso es muy cierto. Y no quiso politizar el tema porque quería en menoscabo. Era también una trampa, una mina Casamou, una mina Claymore, que el que la quería ir a tocar, lo tocaba y le estallaba. El pragmatismo electoral se vio ahí, eso es evidente. Pero también yo creo que la palabra más sensata de todo esto fue lo que dijo el Papa Francisco, que esto era una crisis humanitaria. Pero las crisis humanitarias son creadas, son utilizadas, son manipuladas. O sea, la visión que hizo la Santa Sede fue inteligente. Entonces, no podemos obviar eso, no podemos obviar de que la institucionalización de lo incorrecto, de lo que se dice abiertamente como una política racista y xenofóbica. Mira, ¿cómo replicó esto? Que Donald Trump empezó a llamar, no voy a meter una reforma para que los nacidos en territorio de Estados Unidos no tengan la ciudadanía. El órgano judicial a los 2 días falla de que reinstaura el DACA, el programa iniciado anteriormente. O sea, hay una disputa política que se está generando. Entonces no podemos decir de que una arista compleja humanitaria también tiene entretejidos políticos. Entonces, lo que debemos de plantear y lo que yo creo que es auténtico, Julio Villagrán, es la espontánea solidaridad que se generó del pueblo, de las iglesias, de distintas índoles que le dieron sustento y cabida al migrante. El llamado que hizo el presidente electo Manuel Obrador en decir que no maltrataran a los migrantes. Hizo un llamado para que no se diera. La espontánea reacción de los artistas de Café Tacuba de ir a hablar con los migrantes. Esas son reacciones espontáneas y legítimas. Claro. Te voy a dejar planteado, Raúl, para el último bloque, aunque los candidatos presidenciales en El Salvador no quieran meterse en aguas profundas hablando del tema migratorio, como lo han hecho, se han mantenido muy al margen del tema, como tú dices, se pueden equivocar, generando alguna expectativa sobre cómo ven ellos ese tema, y por eso pues se apartan un poquillo, ¿verdad?, del tema migratorio. Pero tienen retos, deben mantener la relación con los Estados Unidos. Se dice, mire, en Estados Unidos hay que cuidar porque allá viven 3 millones de salvadoreños. ¿Cómo deben pensar estos temas los candidatos presidenciales? Eso lo voy a preguntar a mi invitado, Raúl Martínez, cuando regresemos. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos ya en el último bloque de Encuentro con Julio Villagrán. Platicamos con el buen amigo Raúl Martínez. Logan, hablamos sobre política internacional. Los candidatos presidenciales en el país, Raúl, aunque no quieran meterse ahorita a hablar del tema migratorio, porque eso implica muchas cosas, eso implica decirle, mire, cómo están los salvadoreños que a diario salen para los Estados Unidos, que los jóvenes que no tienen trabajo salen de la universidad y no encuentran trabajo, que de 90,000 bachilleres que salen año con año, solamente 9,000 pueden ingresar a una universidad y los demás quedan o trabajando o quedan sin hacer mucho. Son retos que el nuevo presidente de la República tiene que asumir. La misma relación con los Estados Unidos, Raúl, hay que asumirla como sea. Muchos creyeron que Funes y que Sánchez Serén iba a tener una mala relación con los Estados Unidos. No se ha visto una mala relación con los Estados Unidos, a pesar de lo que se dijo. Julio, te voy a meter en camisa de 11 varas. Te voy a hacer a ti la pregunta. ¿Quién de los 3 candidatos domina mejor el tema de la política exterior? Bueno, experiencia la tiene Hugo Martínez, porque ha sido canciller. ¿Quién ha gestionado el tema del TPS 2 veces? Hugo Martínez. ¿Quién tiene, digamos, el manejo internacional? Ahora bien, la pregunta es, ¿los candidatos presidenciales quieren tocar este tema? Yo creo que el que pelea en su terreno más fuerte quiere que lo toquen. Porque precisamente da la oportunidad para demostrar, mire, aquí están mis credenciales, aquí está mi cinturón negro, aquí está mi capacidad para hablar de este tema. Bueno, pero si es en tu lógica, ¿por qué Hugo Martínez no ha enfrentado este tema así directamente? Bueno, porque hizo un llamamiento a que sea. Yo no estoy haciéndole. No, pero digamos, en la honestidad intelectual. Viéndolo fríamente, realmente, ¿dónde está, en esa lógica tuya, dónde está la posición de Hugo Martínez frente a estos temas? Muy evidente en las propuestas de cada quien. Ojo, no solamente en las propuestas de Hugo, sino que en las de los demás.
¿Quién ha hecho propuestas claras? La pregunta es que si se conocen o se han dado a conocer, o si se promueve el conocimiento de estas propuestas. Por ejemplo, algo muy fundamental es, yo haría, si fuera Hugo Martínez, imagínense que audaz lo que estoy diciendo, yo mantendría lo bueno que dejó el gobierno anterior, que es una política estable con las relaciones de Estados Unidos, pese a que hay una embajada que es tremendamente injerencista. Yo le daría un manejo diplomático, precisamente, una luz al pragmatismo en relaciones internacionales para precisamente tener una estabilidad. Dice alguien, te voy a hacer un paréntesis, dice alguien, ¿y por qué ningún candidato a la presidencia se tomó 10 minutos para ir al Salvador del mundo a verse con la gente que salía para los Estados Unidos en la caravana? ¿Por qué no se tomó ese tiempo y fue a conversar y fue a preguntar y se fue a meter y se fue a pronunciar en ese momento ahí? Te lo planteo por lo que tú decías, ¿verdad? Porque ninguno de los tres candidatos es ingenuo, porque sabe precisamente que no hay que ser bueno, sino que parecerlo. Tú pudiste haber hecho una buena intención, pero por persignarte te hubieras arañado. Si cualquiera que hubiera ido, le hubieran dicho, mire, está queriéndose encaramar en esta crisis humanitaria y en sacar réditos políticos. Entonces eso hubiera significado automáticamente de 3 a 4 puntos en cualquier encuesta. Y se hubiera dado para redes sociales toda una semana completa. Entonces es mejor, pienso yo, que lo inteligente es por parte de los tres, en hacer, ojo, en los tres, en no haber politizado el tema y en resaltar el tema humanitario. Yo recuerdo haber visto un tuit de Hugo Martínez señalando que era una crisis humanitaria. Al mismo tiempo vi que cada candidato que se dio su perspectiva, pero jamás metiéndose más allá de lo que debía desde el punto de vista electoral. Ahora bien, la población salvadoreña, ¿qué quería ver en ese entonces? ¿Hubiese querido ver a los candidatos mitigando un problema o hubiese querido ver al gobierno entrando en acción? O sea, el gobierno entrando en acción se movió. Y cuando yo tengo la perspectiva que cuando la izquierda hace algo bueno, existe un gran silencio mediático de lo positivo. Obviamente porque cada línea editorial masiva tiene su propio interés, su propia camiseta, su propio color y candidato a que la apuesta, lo cual es válido en este sistema. Sí, pero mira, Raúl, ya digamos un gobierno que va de salida, lo menos que pudo haber hecho es asistir como asistió a la gente que iba de camino, inclusive una actitud muy humana de una persona, de una institución de gobierno dedicada a los niños, que fue y dijo, mire, le dijo su conciencia a la señora, no se lleve los niños, los va a poner en riesgo. Ese tipo de acciones, digamos, son buenas, pero de un gobierno que va de salida, digamos, se puede aceptar que lo mínimo que pudo haber hecho era asistir y dar asistencia. Pero de un candidato presidencial, yo creo que lo mínimo también es pronunciarse al respecto. Aunque no haya ido al Salvador del mundo, déjalo que no vaya, no lo dejes ir al Salvador del mundo, pero decirle que se pronuncie. ¿Cómo debe pronunciarse? Porque Raúl, va a ser parte de su política. Por eso, pero estoy diciendo de que cada quien dio a manera de Twitter, en redes sociales, sentaron posición. Y para ser equilibrado, te voy a decir, Callejas habló de la crisis, de la generación de oportunidad económica para que no se dé la migración. Nayib, si no más recuerdo, hizo el planteamiento de generar las oportunidades, etcétera, etcétera. Hugo Martínez habló en que no se politizara el tema, sino que se viera el tema de carácter humanitario. Cada quien, según su interés político partidario, puede optar cuál se siente mayor identificado. Pero más allá de eso, yo creo que políticamente el cálculo no daba. Son cálculos electorales, ¿verdad? Tú decías, si va a perder 3 puntos. Cálculos electorales. Pero más allá de eso, el candidato debe hacerse sentir qué va a proponer. Te quiero preguntar, ¿cuál debe ser la actitud del nuevo presidente del país con respecto a los Estados Unidos? Bueno, yo esperaría dignidad y soberanía, altura política. No esperaría que un candidato tenga la mala costumbre que tiene el actual presidente Donald Trump de escribir con el hígado los tweets, porque la geopolítica no se maneja con redes sociales, se maneja con una visión integral de los intereses del país
con la visión geopolítica actual. Aquel candidato que confronte con China popular sin tener mayor respaldo, me está diciendo a mí, por ejemplo, de que o está mal asesorado o le traicionó la emoción. Y en diplomacia internacional, yo te hago una pregunta y te la audiencia, ¿qué pasara si la emotividad tocara en la crisis que existió hace unos meses o casi un año de Corea del Norte, Corea del Sur? Se respondía con el hígado a hablar de Corea. O sea, un tuit mal dicho, una opinión mal dicha, era una repercusión a un holocausto nuclear. Ajá. Algo mal dicho en Siria, tema Rusia, Estados Unidos, era un mal cálculo. O sea, debe de ser algo frío. Entonces yo esperaría de que el nuevo candidato a la presidencia tenga la capacidad de articular consensos, entendimientos. Y yo le diría a los tres candidatos, tanto a Hugo, a Callejas, a Nayib, que deberían de ver la historia. El Salvador fue precedente mundial con el acuerdo de paz firmado en Chapultepec. Demostró que la política nacional puede demostrarse y puede evocar a ser un reflejo de búsqueda de diálogo y búsqueda de consensos. Entonces yo creo de que eso es importante. En el tema, por ejemplo, del TPS y todas estas cosas que han favorecido a la comunidad salvadoreña en Estados Unidos, los candidatos deberían también pronunciarse. Pues van a tener siempre el mismo problema. Yo lo que diría en esta parte es algo, yo te daría la opinión, y es una opinión muy particular. Yo no me dejaría chantajear por Estados Unidos, trataría de buscar siempre el diálogo, pero yo utilizaría el abanico de relaciones multipolares mundiales para decir al gobierno de los Estados Unidos, mire, el tiempo ha cambiado. Aquí ya no... ¿Y crees tú que El Salvador tiene esa capacidad de poderle decir a buscarlo. Estados Unidos eso? Los dos gobiernos del FMLN no lo han hecho, Raúl. ¿Aló? ¿Quién habla? Ah, la embajadora de los Estados Unidos, sí. Mire, quiero que me elijan ya los magistrados. Ah, de verdad. Y yo le hablo a usted para que elijan ustedes a decirle a Trump a quién van a poner en el órgano de justicia. No, señora, con el debido respeto se ha equivocado. Lo siento. Gracias por su llamada, le agradezco. Pum. ¿Qué haría yo? Bueno, primero empezarnos a darnos a respetar. Y que la ayuda internacional en ningún momento condiciona. Yo, Estados Unidos, yo soy amigo del pueblo de Estados Unidos, pero le pido al gobierno de los Estados Unidos que respete mi visión. Y si yo me quiero relacionar con la Federación Rusa, deberíamos de utilizar en este momento una sana establecimiento con la Federación Rusa, profundizar con China popular. Ah, que Irán es el demonio del Shah en este momento. ¿Por qué me voy a negar yo a tener relaciones con Irán? ¿Por qué me voy a negar en tener y expandir las relaciones con India, con Sudáfrica? ¿Por qué me voy a negar a abrirme más al mercado asiático? Yo creo que a partir de eso le estoy dando una señal a Estados Unidos. Mire, históricamente tenemos lazos, pero históricamente también existen malentendidos en las familias. Estamos en el mismo continente. América no es Estados Unidos. América es todo el continente. Entonces, si usted hace eso, Estados Unidos, usted está ganando también, con mi manera soberana, el que su política exterior esté acorde a su tiempo. Y dele usted lectura de que a pesar de que las derechas van avanzando, digamos, las relaciones comerciales existen y que mal se ve porque el dinero no tiene ideología, sino cómo lo utilizas y cómo acumulas el capital y el servicio de que las guerras comerciales, las sanciones, los bloqueos ya no responden a esta época. Los invitamos a ver hacia el futuro, a dejar una política belicista, porque realmente, Julio Villagrán, ¿cómo se ve la política exterior de los Estados Unidos ahora? Desde George Bush no había visto yo los niveles tan bajos de impopularidad y repudio, tanto nacional e internacionalmente. Entonces, yo le estaría ayudando hasta el mismo gobierno de los Estados Unidos, diciéndome, respétenme. Bueno, nos vamos a quedar ahí, porque hay muchas cosas que podemos seguir hablando, pero la posición de los candidatos presidenciales debe ser clara con respecto a esto. Lo de la dignidad, me quedo con eso. Sí, tenemos que ver nuestro país y que lo vean con dignidad, que nos traten con dignidad,
pero Raúl, políticamente es bastante difícil. Gracias por venir con nosotros. Bueno, la tarea de nosotros es convertir las utopías y lo difícil en posible. Perfecto. Y básicamente yo creo que hay que luchar para construir un mundo mejor y posible. Gracias por estar con nosotros. Bueno, a ustedes en casa, gracias por haberse quedado con nosotros en esta mañana de viernes. El próximo lunes una nueva propuesta. Por hoy, pasen todos un feliz fin de semana.